¿Quién quiere ser infeliz? ¿Quién ha planeado su vida y dice, bueno, ahora ya tengo una edad para pensar mi vida y quiero ser un buen fracaso? Quiero ser bien infeliz, que todo me vaya mal para la gloria de Dios. ¿Cuántos? A ver. ¿Verdad que nadie? Todos queremos ser felices. Dios tendrá otro plan. Dios tendrá el plan de, mientras nosotros queremos ser felices, Él dice, bueno, no te preocupes por tu bien. No te preocupes por tu felicidad. O sea, lo importante es que no te vayas al infierno. Sí, el infierno es real. La sangre de Cristo, el rescatador Cristo Jesús es el único que te puede librar de la condenación eterna. Pero ¿es eso solo? A Dios no le importa tu bien, a Dios no le importa tu felicidad. ¿Qué piensan ustedes? Le da lo mismo. Bueno, cuando Dios diseñó su creación, creó al hombre y la mujer y los puso en el paraíso, en un lugar inexplicable, no lo podríamos definir, pero un lugar de felicidad completa donde tenían plena comunión con Dios, el paraíso. Dios lo puso ahí al ser humano y ese era su diseño original. Pero vemos este mundo diferente a eso, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Se parece un poco al paraíso? ¿Verdad que no? Vemos un mundo de sufrimiento, un mundo donde pasan catástrofes, donde uno se entera de cosas realmente horribles, tragedias. ¿Cómo puede ser? Bueno, el domingo pasado estuvimos hablando de la parábola del sembrador. Jesús mismo la llamó así en Mateo 13, 18, la parábola del sembrador. Y vimos que la semilla era la palabra de Dios y que el sembrador salió a sembrar esa semilla, el que habla la palabra, y había 4 terrenos. 3 oían esa semilla, la palabra de Dios, y quedaba en absolutamente en nada. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 8. Lucas 8. Vimos que el domingo pasado que la palabra de Dios es suficiente para cambiar, para transformar una vida. Es la palabra de Dios. Hace poco, ayer, veía en un lugar que presentaban una serie de no sé qué era, estudio, predicación, no sé, y se llamaba Tips para la Vida. Yo estaba en mi casa solo y largué la carcajada, ¿no? Tips para la vida. Bueno, o sea, eran cristianos, ¿no? O sea, era una enseñanza de la palabra. La palabra de Dios es infinitamente más que tips para la vida, que algunos consejitos así. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es autoridad y tiene todo lo necesario para que uno, al obedecerla, sea transformado completamente, no solo en esta vida, sino en la vida que viene. Pero, vimos el domingo pasado, si no obedecemos la palabra de Dios, si la oímos y la dejamos pasar como si fueran tips para la vida, no va a producir absolutamente nada. Hay que obedecerla. Si no la obedecemos, queda en la nada. Miren en Lucas 8:11. Lucas 8:11. Dije, y lo vimos el domingo pasado, había 4 grupos de personas. El primer grupo, lo vamos a ver en el 12, pero empezamos a leer desde el 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Primer grupo. Y los de junto al camino son los que oyen. ¿Qué oyen? La palabra de Dios. Como estamos oyendo ahora la palabra de Dios. Son los que oyen. Y luego viene aquí un personaje que ahora en un momento vamos a hablar. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Quizás hoy nos visita alguien junto al camino, espero que no, pero de verdad que no. Pero una persona que pueda oír la palabra de Dios, pero Jesús está diciendo, hay personas que oyen la palabra de Dios, pero viene el diablo y la quita de su corazón. Es la persona que oye la palabra de Dios y dice, esto es una tontería, mirá cómo están cantando, miren, todos un montón con remeras de Somos Misio, ¿qué cosa rara es esta? Y lo que está hablando y la cara del que predica, eso es verdad, pero no importa, está la palabra de Dios.
es tontería. Eso no es el camino que yo quiero seguir. Yo también quiero ser feliz, yo también quiero una vida plena, yo también quiero una buena clase de vida, yo también quiero vivir como... Nadie crece, uno cuando nace, y cuando es niño aguanta lo que hay. Pero a cierta edad uno se empieza a cuestionar, ¿qué vida quiero llevar? ¿Quiero estudiar? ¿Quiero trabajar? ¿Quiero ser vago? ¿Quiero ser drogadicto? ¿Qué quiero ser para mi vida? Y uno sigue el camino que piensa que va a ser el mejor. Nadie sigue un camino diciendo, a ver, ¿cuál es el peor? Incluso hay cristianos que dicen, no importa la felicidad, no importa el bien propio. Bueno, mira, si no te importa el bien propio, te puedes ir al infierno, es el mejor lugar para el que no le importa el bien propio. Cuando el Señor te está llamando a la vida eterna, te está llamando hacia algo bueno. Eso está innato en nosotros y no es malo necesariamente. El ser humano, cuando entra en cierta época de su vida, empieza a decir, este es el mejor camino. Porque vio a un músico que dice, este sí que vive la vida. O vio a cierto actor, o cierta actriz, o cierto youtuber, o los padres, o lo que sea. Este es el camino. Estos que acabamos de leer, el primer grupo, los de Junto al Camino, oyen la palabra de Dios y dicen, este no es el camino que yo quiero seguir. Yo quiero imitar, no sé, a Britney Spears, o quiero imitar, yo qué sé quién, Tinelli, o yo qué sé. Ese es el camino. Esa es la mejor clase de vida. Esa es mi felicidad. El diablo, según Jesús, cuando esa persona oye la palabra de Dios, el diablo lo quita de su corazón, lo bloquea y la persona dice, no, este no es mi camino, esto no me interesa. Y escucha y quizás viene una vez y uno contento, ¿no? Que invitó al compañero de trabajo y va a escuchar la palabra. Y cuando estás al lado de la persona que está escuchando, el que predica va avanzando y uno, ¿no? El domingo pasado, ¿no? Uno trae a alguien, uno no sabe qué va a producir eso en el otro, pero en uno la predicación es como, wow, qué bueno que lo traje este día, justo está hablando de no sé qué, y termina la reunión y te acercas a él y la persona... Pero escuchaste lo mismo que yo, ¿no? Sí, pero no es mi onda. ¿No? Te entiendo, te respeto, pero no va conmigo. Bueno, uno puede pensar, bueno, hay muchos caminos. Uno puede seguir a Buda, puede seguir a yo qué sé cuánto y que no sé cuánto y al otro. Y también está Jesús. La Biblia no da esa posibilidad. La Biblia presenta un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí Jesús está diciendo, cuando la persona rechaza la palabra de Dios, es porque el diablo está operando en esa vida, lo tiene bloqueado, lo tiene cautivo y no lo deja entender la palabra de tal manera que diga, eso es. Yo miro hacia atrás con 21 años y yo discutía todo. No, eso no es así, no, eso no es así. Yo no sé si los conté alguna vez, pero era el típico que estábamos todos en un cumpleaños y yo estaba discutiendo con el papá de la cumpleañera sobre filosofía o sobre, yo qué sé, o política. Yo discutía. Lo raro es que cuando me hablaron por primera vez de Jesús, yo dije, sí. Han pasado 27 años y todavía no entiendo cómo ese día. Dije, sí, eso es. El Señor operando en un pecador perdido. Pero cuando uno escucha y sigue su camino según Jesús, no según yo, según Jesús, aunque yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús, dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo, es su amo, está cautivo, está dominado, logra bloquear la palabra de Dios. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay otros caminos. ¿Por qué limitarnos? ¿Por qué limitarnos a una religión? ¿Por qué limitarnos solo a Jesús cuando hay tantas cosas que son buenas? Un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de allá. Bueno, la Biblia no deja esa posibilidad. No hay ninguna manera que leyendo la Biblia puedas pensar eso. Es respetable, pero la Biblia presenta un solo camino y ese camino es Jesús. Jesús. Pero estas personas escuchan
y el diablo opera de tal manera, ahí está, ¿no? Como en las películas el angelito y el demonio. Bueno, no es así, pero va operando y va quitando, va negando, va ahogando la palabra de Dios. Estas personas dicen, no, yo también quiero ser feliz, como el 100% de los que estamos aquí, como el 100% de los seres humanos en la tierra, yo también quiero ser feliz, quiero una buena vida, quiero la mejor clase de vida, pero no creo que sea por Jesús. Pero hay un segundo grupo de personas. El segundo grupo de personas oyen también la palabra y a diferencia del primer grupo, si los ves, es el invitado, ¿no? Que trajiste a la reunión y tú estás, wow, sí, dijo tal cosa, y lo miras a tu invitado, ¿no? Y el invitado, y tú contento, ¿no? ¡Wow! Yo sabía que lo tenía que invitar a este, ¿no? Y terminó la reunión contento, está animado. Él dice, es verdad, es por acá, es por este lugar. Miren en el segundo grupo, en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído la palabra de Dios, reciben la palabra con gozo. No es el invitado que te desanima, que está así, ¿no? Yo he estado en ese lugar con el invitado que se te duerme, ¿no? Y una vez que amablemente le quiebra la costilla, ¿no? Perdón, no, me quise mover así, uno lo quiere despertar para que preste atención. No es ese invitado, sino que es el invitado que uno dice, por fin, o sea, va a conocer al Señor, su vida va a cambiar, es que este es un cabezón que maltrata a la esposa, o que esto, ya le hablé 50 veces. Está entendiendo, uno dice. Pues, la sonrisa, el ánimo, termina la reunión y te quedas ahí hablando con él y es verdad. ¿Cómo nunca me hablaron? ¿Cómo nunca lo entendí? ¿Cómo nunca lo creí? Por fin, ahora voy a seguir este camino, voy a seguir a Jesús. Mi vida va a cambiar. Yo creo que Él puede actuar en mi vida, Él puede actuar en mi matrimonio, aunque mi matrimonio es un caos, aunque mis hijos me avergüenzan constantemente, aunque mi vida es así, asá y asá. Yo creo que Él es, como el título de la predicación, autoridad sobre mis tormentas. Yo creo que Él puede cambiar mi vida. Dice, reciben la palabra, ¿con qué? Con gozo, lo sintetiza, pero es esa sonrisa, ese ánimo, esa alegría. Dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, es la persona que te alegró en el momento, que tú dices, ¡wow! ¡Qué bueno! No que uno, claro, si hay algún invitado justamente en esa situación, no es que estamos intentando a ver cómo metemos gente dentro de un edificio. Haz de tu vida lo que se te ocurra. A mí, por mi propia vida, me da exactamente lo mismo. Ahora, lo que queremos es compartir lo que Cristo ha hecho con nosotros y Él te ama tanto que quiere que prediquemos su palabra a pesar de tu burla, a pesar de que te rías, a pesar de que te puedas enojar. Él te ama tanto que nos dice, pero sigue predicando mi palabra porque yo quiero rescatarlo del pozo donde está. Esa es la razón por la que predicamos la palabra de Dios, esa es la razón por la que estoy parado acá y la razón por la que te han invitado y la razón por la que predicamos la palabra. Queremos ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Queremos compartir lo que sabemos que puede transformar eternamente una vida. Pero en este caso, la recibe la palabra con gozo y uno dice, ¡wow! ¡Qué bueno! Su vida va a cambiar verdaderamente, qué bueno que lo invite. Pero, dice Jesús, pero estos no tienen raíces. Es como una plantita que creció ahí entre piedras, dice, los de sobre la piedra, en un lugar que no tiene profundidad, que no pudo echar raíces profundas. Es una plantita que cuando uno la mira, dice, qué linda plantita. No estaba acá hace 3 días, pero mira qué color, mira esto, mira lo otro, pero uno se va, vuelve a los 3 días y la plantita está como, y se va cayendo y muere. ¿Cuál es la razón? No tienen raíces. Es algo superficial. Viene el viento, viene esto, viene mucho sol o mucha lluvia. Quedó en la nada porque no puede soportar las adversidades o efectos de algo externo. No lo pueden soportar. Por eso Jesús dice,
estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y nos da la razón de por qué es solamente un gozo momentáneo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Se seca y muere. Todo ese gozo que no, que sí, que uno lo visita a la semana y no, ya no me hables de eso. Pero sí estabas tan contento y me decía, no, que ahora entiendo que Jesús, que mi familia va a cambiar. Y ahora, no. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. Es un cristianismo superficial, un cristianismo sin profundidad, un cristianismo a veces siglo XXI, donde te invitan a la iglesia y te dicen, todo te va a salir perfecto, todo va a ser lindo. Cuando tú en tu corazón empiezas a decir, Jesús, ya cuando salgas de la puerta, el sol va a brillar en la intensidad justa, el clima va a ser perfecto. ¿Qué te gusta, frío o calor? Templado, va a ser templado. Cuando llegues a tu casa, tu esposa te va a mirar y te va a decir, ¿qué pasa que brillas de esa manera tan hermosa? Tus hijos van a empezar a decir, creo en Jesús, creo en Jesús. Tu jefe te va a llamar al instante, ni bien llegues a tu casa y te va a decir, te aumento el sueldo al doble, aleluya. Entonces tú dices, bueno, eso con solo ir a la iglesia el domingo a las 10 de la mañana es producto garantizado, ¿no? Así es Jesús. Te dijeron eso, te mintieron. No es así. Eso es un cristianismo, una fe, entre comillas, sin raíces, sin profundidad. La realidad es que no fuimos invitados a todo va a salir como a nosotros nos gusta. Jesús no prometió, no es un vendedor callejero. Jesús no es a ver quién le hace el favor de venir el domingo que viene a la iglesia para no estar solo. Por favor. No, Él te está haciendo el favor. Jesús no prometió, cree en mí y sígueme y todo será como a ti te gusta. Jesús no prometió eso. Eso dejémoselo al televangelista, al vendedor que va en el colectivo. ¿Siguen diciendo 2 por 1000, 2 por 1000? ¿O qué dice? Yo creo que ya deben decir 2 por 50.000, por lo que valen las cosas hoy en día. Pero que te quiere enchufar eso que dice que es el producto que va a cambiar tu vida y dura nada más que el tiempo en que estás en el colectivo, ¿no? Jesús no es así. Jesús no prometió eso en ningún momento. Vuelvo a decir, ese es un cristianismo de 5 minutos, es un cristianismo superficial, es un cristianismo siglo XXI con un Dios hecho a medida, a tu medida para venderte algo. La realidad es que el mundo como lo vemos hoy no va a cambiar porque tú creas en Jesús. Mucha gente dice, bueno, pero si Dios existiera, el mundo estaría diferente. ¿Cómo podemos hablar de un Dios todopoderoso y un Dios bueno cuando hay un mundo como el que vemos todos los días? Para ver la realidad uno no tiene más que o comprar el periódico o buscarlo por internet y decir, mataron a no sé qué, las cosas suben, ¿cuánto pueden subir? 200%, aleluya, a confiar, a creer. Y pasó esto, y pasó lo otro, y pasó esto, y pasó lo otro. Un mundo en caos, un mundo en tormenta. Entonces la gente dice, esa es una prueba bien clara de que Dios no existe, porque si existiera un Dios todopoderoso que puede cambiar todo y es bueno, no permitiría un mundo así. ¿Se lo dijeron alguna vez? Es lo que se dice siempre. Pero eso es porque no conocen la Biblia. Es un cristianismo superficial, es un cristianismo sin raíces. ¿Por qué existe hoy en día el sufrimiento? Bueno, ese es un tema supremamente importante que todo cristiano debe tenerlo claro. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué aquí, en este segundo grupo, dice que todo el gozo de los primeros días, pero luego ante la prueba? ¿Qué es esa prueba? Bueno, Mateo, cuando habla de la parábola del sembrador, no solamente utiliza la expresión el tiempo de la prueba, sino que le agrega al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Eso está en Mateo 13, 21. Así que tenlo presente,
si te invitaron hoy, si crees en Jesús, no van a terminar los problemas. Van a haber pruebas, aflicciones y persecución por causa de la palabra. Y si no, mañana, ¿sí? en tu trabajo, creo en Jesús. Y vas a ver cómo van a empezar la persecución por causa de la palabra. ¡Ah! Te engañaron, te robaron, sos un tonto. Ahora que vas a ser el pastorcito. Y todas esas cosas tan alegres que uno disfruta al ser cristiano. O sea, aflicción, persecución, tiempo de la prueba. ¿Por qué? Si Dios existe, permite no solamente que en el mundo haya aflicción, sino que sus hijos pasen aflicción. Porque uno puede también hacer un cristianismo siglo XXI sin profundidad y decirle a una persona, ¿estás sufriendo? Sí, la verdad que la estoy pasando mal. Lo que pasa es que tú no eres cristiano. Si tú fueras cristiano, no estarías sufriendo. Entonces, ya está la explicación. Hay un Dios que existe, pero hay sufrimiento porque tú no eres cristiano. Cuando te hagas cristiano, Dios protege a los suyos del sufrimiento y ya no sufren en absoluto. Miren al de al lado. No. Otra vez un cristianismo sin raíces, sin profundidad. No. Jesús está diciendo que va a creer, pero va a venir el tiempo de la prueba. Va a venir aflicción. Va a venir persecución por causa de la palabra. Así que otra vez la pregunta, como un Dios todopoderoso, ¿qué significa todopoderoso? Todo lo puede hacer. Si Él quisiera cortar con el sufrimiento en tu vida, lo podría cortar en una milésima de segundo y se terminaría todo y toda tu vida sería como una especie de no sé, Mickey en Disneylandia o no sé, una persona tirada en la playa disfrutando todo el día. Dios podría hacer cualquier cosa. Si es todopoderoso y si es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Bueno, necesitamos entender, según la Biblia, no que esto tuve un sueño anoche y me lo reveló, sino que la Biblia presenta esta explicación bien clara. Dios es el creador de todo lo que existe. Y Él creó, esto está en Génesis 1 y 2, Él creó todo lo que vemos, pero con otro diseño. Un diseño muy diferente al que vemos hoy en día en el mundo. No me refiero a que los árboles eran violetas, sino en el sentido de la maldad que hay hoy en día, el sufrimiento que hay hoy en día. Dios no lo creó con eso. No ese es el diseño de Dios. Pero la Biblia presenta un ser que acabamos de leer. Dice, en el primer caso, el diablo viene y toma la palabra en el corazón y la persona dice, no, esto es una tontería y demás. El diablo. La Biblia presenta a un ser creado, que era un ángel, que recién lo leímos como el diablo, que se revela a Dios y arrastra a la tercera parte de los ángeles. Pero no solo eso, sino que Génesis 3 dice que Satanás no se conforma con rebelar a los ángeles contra Dios, sino que tienta al ser humano y lo revela a la raza humana, la revela contra Dios. Dios nos había dado, según Génesis 1, la autoridad, éramos los representantes de Dios en la tierra, y al darnos la autoridad, cuando nos sometimos a lo que Satanás nos decía, le entregamos la autoridad a Satanás. Entonces ahora lo que vemos es una guerra entre Satanás, que quiere mantener su autoridad sobre la raza humana y sobre la creación, y un Dios que por amor a su creación viene y lucha por rescatar a los cautivos, a los esclavos. Esa es la guerra en la que estamos hoy en día todo el tiempo. Colosenses 1:13 dice esto: Jesús nos ha librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, todos éramos esclavos, todos como raza humana estábamos sometidos por la rebelión hacia Dios, estábamos sometidos a Satanás. Entonces tú dices, pero si existiera un Dios, no me hubiera divorciado. Si existiera un Dios, no me habrían violado.
Si existiera un Dios, no me habrían robado, no hubiera muerto mi padre, no hubiera muerto mi hijo, no hubiera... La realidad bíblica es que como raza nos rebelamos a Dios. Dijimos, nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. Y nuestro amo nos impuso lo que él quería. Éramos esclavos, sometidos bajo la autoridad de Satanás. Pero el que cree en Cristo Jesús es rescatado de la potestad de las tinieblas. Y aquí dice en Colosenses 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados, según Hechos 26:18, trasladados de la potestad de Satanás a Dios. No es lo mismo estar bajo la autoridad de Satanás que estar bajo la autoridad de Dios. Así que la Biblia presenta que hay dos tipos de personas. Unos son esclavos de Satanás, están bajo la autoridad de Satanás, y otros están bajo la autoridad de Cristo Jesús. Hay solo dos tipos de personas. ¿Bajo qué autoridad estás tú? Y Satanás y los demonios siguen luchando y luchando y luchando en batalla para mantener su dominio sobre el ser humano y mantener su dominio sobre la tierra, y lucha, pero el Señor, Cristo Jesús, va rescatando al que cree. Cuando se le predica la palabra, la persona, uno dice, no, yo voy a seguir con mi amo, pero otros tienen cierto gozo en cierto momento, pero como tienen una fe superficial que dicen, no, todo tendría que salir lindo, todo tendría que salir como a mí me parece. La realidad es que no nos gusta como es Dios. Nos gustaría un Dios a nuestra imagen y semejanza. Nos gustaría un Dios que actúe como a nosotros nos gustaría. Hay un dicho que dice, si yo tuviera el poder de Dios, cambiaría todo. Pero si yo tuviera la sabiduría de Dios, dejaría todo como está. Si tú eres sincero, te vas a dar cuenta que hay cosas de Dios que no te gustan. Podemos cantar en la alabanza, tú eres perfecto, tú eres sublime, eres maravilloso, eres santo, 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 perfecto, todos tus caminos son perfectos, pero la realidad que en la práctica muchas veces no nos gusta cómo es Dios. ¿Por qué lo digo? Porque a nosotros nos gustaría que Dios no tuviera un plan más amplio que el nuestro. A nosotros nos gustaría que Dios simplemente se mantuviera en lo cotidiano. Tengo este problema, ¿me lo solucionas? Claro que sí. Una especie de lámpara de Aladino, pero continua, no 3 de sí, sino para siempre. O sea, tengo este problema ahora, claro que sí. Pero no nos gusta que Dios diga, yo tengo un plan más grande que el tuyo. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo con un propósito. Tengo un plan. Ay, no empecemos con lo del plan y que tus pensamientos son más altos. No, yo quiero que actúes ya. El cristianismo superficial dice, no me gusta, me voy, me ofendo, me enojo con este, me enojo con lo otro. O sea, superficial. Y en el tiempo de la prueba, se aparta. ¿Por qué? Porque es un cristianismo superficial. Pero quiero decirte que según la Biblia, Dios te dice en su palabra, van a venir pruebas. Van a venir dificultades, va a venir persecución por causa de la palabra. Prepárate, fortalécete, extiende raíces fuertes. En mí, te dice Dios, en mí, y yo voy a estar contigo cuando pases por la dificultad. No tengas un cristianismo superficial de decir, bueno, todo me va a salir como a mí me parece. No existe eso en la palabra. La realidad es que estamos en un mundo en guerra, donde los cautivos de Satanás luchan contra los que están bajo la autoridad de Dios, donde Satanás y los demonios luchan contra el pueblo de Dios que está bajo la autoridad de Dios. Y es un mundo que todavía tiene enormes rasgos de que fue una locura revelarnos a Dios. Fue una tragedia lo que hicimos de pensar que podíamos sin Dios y que podíamos decirle, no, tú sigue tu camino, vete de aquí, como dice el Salmo 2, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, no queremos nada contigo. ¿No te puedes ir a otro planeta? Ve y pon gente en otro planeta, tantos planetas que hay. Nosotros no queremos saber nada contigo. Bueno, este es el resultado. Fue una locura revelarnos y todavía sigue el sufrimiento, la tormenta
por habernos revelado a Dios. Esa es la triste realidad. Lamentablemente, mucha gente cuando enfrenta dificultades abandona a Dios. Abandona a Dios porque su cristianismo superficial no lo ayudó. Abandona a Dios porque esperaba que Dios le evite todo el sufrimiento ya, ahora, cuando yo lo pido ya, ahora. Aleluya. No sé si lo escucharon eso. Y abandona a Dios en busca de una vida sin tormentas. Saber cómo yo logro un paraíso terrenal de vida cómoda, fácil, segura. Una vida a mi gusto. La persona que sufría se acercó y dijo, no la que el diablo le robó, sino la que dijo, wow, ahora lo creo, ahora lo veo. Dios puede cambiar mi vida, Dios puede cambiar mi suerte. No se asusten con la palabra suerte, el Salmo 16 dice, tú sustentas mi suerte. No es la suerte como algo que está suelto, sino Dios maneja qué va a pasar en tu vida. Y la persona empieza a decir, wow, lo creo que Dios puede cambiar mi vida. Pero cuando viene el sufrimiento, cuando viene la dificultad, cuando viene la guerra, la persona abandona a Dios y dice, bueno, si Dios no lo puede hacer, lo voy a buscar por mis propios medios. Así que voy a la iglesia los domingos a las 10 de la mañana para ver si me da suerte. Pruebo con la cintita roja, pruebo con San Pancracio en casa, en la estatuita. Y por las dudas voy también los domingos a las 10 de la mañana, ahí en Gabriela Mistral 3562, si no me equivoco la dirección. Voy ahí pero mi vida la voy a encarar hacia conseguir todo eso que yo quiero, que me va a dar felicidad. Entonces la persona se mete en su trabajo y se mete en esto y se mete en lo otro. Y si yo tengo cierto nivel social, si yo tengo una Ferrari en la puerta, tengo una mansión en... ¿Dónde podría ser? En algún barrio de algún hermano rico de por acá, o no sé, si yo tengo esto y tengo un Rolex acá, y si tengo muchas mujeres, y si tengo esto, yo voy a ser feliz. Eso es, como ya hemos hablado alguna vez, es fe pura. Es fe en estado puro. Tú piensas, y mucha gente piensa, que si tiene cierto nivel económico, cierto nivel social, y que si se da todos los placeres posibles, cuando lo tengas, vas a ser feliz. Yo te pregunto, como una pregunta, ¿cómo sabes que vas a ser feliz? Porque viste en una revista o en una página de internet o viste en videíto que la persona que tiene todo eso está con una sonrisa de oreja a oreja, viste alguna foto de no sé quién bronceado que ya solamente se le ven los dientes así blancos, ting, ting, y luego viste, y estaba con no sé cuántas mujeres y ahí voy a ser feliz. Eso es fe de que esas cosas te van a hacer feliz. Y si Dios no te lo da, metes tu vida de forma plena a conseguir eso que cuando lo tengas vas a ser feliz. Ese es el tercer terreno. Miren en el versículo 14, dice, la que cayó entre espinos son los que oyen la palabra de Dios, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El otro día hablaba con un hermano, sé que está acá, fue muy buena la conversación y más o menos le comenté esto rápido porque iba a una reunión, pero muchas veces uno dice, es que esto me va a hacer bien y yo lo puedo conseguir. Si yo tengo más dinero, voy a tener una mejor vida, una mejor clase de vida y yo voy a ser feliz. Entonces está el hermano que dice, yo quiero vivir para el Señor, yo quiero servirle, yo quiero orar, yo quiero verdaderamente amarle al Señor, pero es que me atraen las cosas de este mundo. Me atraen los placeres de la vida. Es como que siempre estoy luchando para ver si puedo conseguir más. La persona trabaja 30 horas de las 24 por día, 9 días a la semana. Está desesperado por ver si consigue eso, pero no porque, si tú le preguntas, no es que no sabe. Él cree que cuando consiga eso, va a ser feliz. Es fe pura, porque no es algo que tiene, sino que es algo que él piensa, lo creyó por una película, una novelita,
lo que sea, le dijeron los padres o lo que sea, que si consigue eso va a ser feliz y él cree que lo puede conseguir. Jesús está diciendo, hay gente que oye la palabra de Dios y la puede creer por un momento y puede tener cierto gozo y ay, qué linda la palabra de Dios, cómo me gusta la Biblia, Jesús es el Señor y canta las canciones y esto y lo otro, pero está ahogado porque le cree a lo que dice aquí, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Cuando Marcos, en el Evangelio según Marcos, cuenta esta parábola, en Marcos 4:19, habla de el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. La persona probó un poco a Dios y ve que Dios no se somete, es medio rebelde. Dios, dame riquezas. Y Dios, tu palabra. Sí, pero mi palabra no es solo ese versículo, es esto y esto. Me gustaría tener, no mi esposa, sino otra esposa. No. Entonces sale a conseguir lo que él cree que lo va a hacer feliz. Cuando tú le hablas del Señor, porque no es un Dios que le da lo que él quiere. No es, según él, no es el medio por el que va a conseguir la felicidad o no es la felicidad en sí, sino que si yo tengo estas cosas, ahí voy a ser feliz, ahí voy a estar pleno, ahí voy a tener la mejor clase de vida. Es fe, es puramente fe. Esa persona está bajo el engaño de Satanás de que si consigue esas cosas, ahí sí va a tener una vida espectacular. Y mientras continúa con esa fe, la palabra de Dios es como un cuentito, es como, no voy a decir Patrucito para no se rían los de atrás porque siempre menciono Patrucito, pero lo que pasa es que tengo toda la colección en casa y me gusta. No sé qué podría ser. O sea, sí hay tips para la vida. Para esa persona son tips para la vida. Sí, pero no le produce absolutamente nada. Está ahogado. Viene al tiempo de la alabanza y como, no sé, me aburre. La palabra, está escuchando la palabra, es como, no le produce nada. ¿Por qué? Porque está ahogado, porque su fe no es Dios. Es mi fuente, sino cuando consiga estas cosas, ahí voy a estar pleno. Ahí voy a pasar todas las tormentas de la vida. Todo lo que pueda pasar. Tengo una enfermedad, no pasa nada, tengo dinero. Mi dinero va a comprar salud. Mi esposa, bueno, yo sé que las esposas no causan problemas, pero las del mundo sí. Mi esposa me causa problemas, no pasa nada, me compro otra. Tengo una clase de vida que puede pasar por arriba de las tormentas, puede calmar las tormentas. Ese es el tercer grupo de personas. El primero, Satanás no lo deja creer nada. El segundo, siente cierto gozo, pero las pruebas, si te he visto no me acuerdo. Y el tercero, más o menos lo mismo el segundo, y el primero, pero dice, no, Dios sí, pero yo voy en busca de esto. Pero hay un cuarto grupo de personas. Ese cuarto grupo de personas cree, ellos también tienen fe, estos tienen fe de que las cosas de este mundo lo van a hacer feliz, pero ellos tienen fe de que hay una única salida a las tormentas de este mundo. Miren en el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ellos oyen la palabra de Dios y se aferran a la palabra de Dios y creen que el único que tiene autoridad sobre las tormentas de este mundo es Dios. Ellos retienen la palabra y dicen, sí, pero ¿qué me asegura si yo consigo cosas de este mundo, placeres de este mundo, si me doy todos los lujos habidos y por haber, si finalmente logro tener mucho dinero, ¿qué me asegura que voy a ser feliz? Si tanta gente incluso se ha suicidado, les conté el domingo pasado que en Estados Unidos 45.000 personas al año se suicidan.
se los leí de una fundación que estudia los casos de suicidio en Estados Unidos. ¿Qué me asegura que cuando tenga voy a ser feliz? No. Yo creo que el único que tiene autoridad sobre las tormentas de mi vida es Dios. Si miran en Lucas van a ver que Jesús, luego de la parábola del sembrador, que es hasta este versículo 15, luego de eso Jesús habla de tener cuidado de oír con un oído obediente en Lucas 8, versículos del 16 al 18. Después la madre y hermanos de Jesús van a buscar a Jesús en Lucas 8, del 19 al 21. Y todo esto lo vimos el domingo pasado. Pero la historia continúa y tiene mucho que ver con todo esto. Si miran en el versículo 22, en Lucas 8, 22, dice: aconteció un día que entró en una barca Jesús con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Jesús estaba en el lago de Genesaret, que se llamaba, y estaba predicando de un lado, pero le dice: pasemos del otro lado, subámonos a una barca y vamos a pasar del otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Si uno sigue la historia en Mateo y Marcos, va a ver que Jesús había tenido un día de locos el anterior y ese día también orando por unos y sanando a otros y predicando la palabra. Jesús se sube a la barca y era Dios, pero también era con cuerpo humano, y su cuerpo humano está rendido, está agotado y cae desplomado en la barca, ¡pum!, y se duerme. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban. Estaban a punto de que la barca se haga pedazos y que pierdan la vida. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Si uno lo lee en algún lado que lo anoté, pero que no sé dónde lo anoté, pero que si lo lee en Mateo o Marcos, uno va a encontrar que lo que le dicen es: ¿no tienes cuidado de que perecemos? O sea, Jesús, ¿no te importa que vamos a morir? Tú dices que nos amas, pero ¿no te importa? Perecemos. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando pasamos dificultades, cuando enfrentamos las tormentas de esta vida, miramos a Dios y decimos... Yo sé que a ustedes no les pasa, pero a mí me pasó alguna vez: ¿no te importa que estoy sufriendo? La primera oración es así: Padre amado, yo te pido, yo reprendo la tempestad. La segunda ya es: Padre amado, yo te pido. Y la tercera, cuarta, quinta, o vaya a saber qué número, es: ¿no te importa que estoy sufriendo? Ya te pedí, ya clamé. ¿Por qué no cambian las circunstancias? ¿Alguno ha vivido eso? ¿O todos oran y... Hay como 5 o 6. Yo quiero la fe de los otros que no levantaron la mano, la que oran: Padre, yo te pido. Sí, hijo. ¡Oh! Aleluya. Cómo me gustaría vivir así. Pero, no, infinidad de veces es: Señor, no, y uno no lo quiere decir, ¿no? Pero uno sabe que en el corazón está: ¿no te importa? En este caso Jesús se durmió porque tenía cuerpo humano, porque Él decidió, para venir a rescatarnos, tener un cuerpo humano y rescatarnos. Pero en el caso de Dios, el Salmo 121.3, el caso de Dios en sí, el Salmo 121.3 dice: ni se dormirá el que te guarda. Gastón, ¿no? Aún en medio de la aflicción, ni se dormirá el que te guarda. Padre, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué ni se dormirá el que te guarda? Jesús se durmió, pero igual estaba al control. Pero Dios en sí no se duerme, no está mirando para otro lado. No es que no se dio cuenta lo que estuviste pasando. Cuando pasaste esa aflicción, ese momento difícil, que todavía quizás te queda la duda de qué pasó en ese momento, por qué Dios lo permitió, o quizás todavía estás pasando, en este momento, estás pasando tiempo de tormenta, que no entiendes. Miras la tormenta, miras a Jesús que parece dormido, y es como: no me encaja que Él me ame, pero que esté dormido en medio de mi aflicción, en medio de mi tormenta. Y vuelves a mirar la tormenta, ¿y qué es lo que pasa? Ni se dormirá el que te guarda. Él está al control.
Dios es el que te protege y podemos tener la plena certeza de que no nos sucede absolutamente nada porque Él está dormido, sino que Dios tiene un plan infinitamente mayor al nuestro. Y Jesús, no es algo menor. Uno como siempre ve el sufrimiento del otro y le parece algo mínimo. Bueno, estaban en una barquita, un poco de lluvia, de tormenta, tampoco era, ¿no? Pero hay que estar ahí. Si uno lee la historia y le presta atención, dice, y se anegaban y peligraban. Para ellos era realmente un momento difícil, un momento de sufrimiento. Uno mira el sufrimiento del otro y lo minimiza, pero cuando uno lo está viviendo es la catástrofe universal. Nunca nadie sufrió como tú. Y ellos sienten que van a morir, que es la catástrofe total, se va a hundir, se va a dar vuelta la barca y van a morir. Y Jesús, ¿qué pasa? Maestro, que perecemos. Y Jesús estaba dormido porque estaba cansado, había estado sirviendo. Dice, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Si uno lo viera en una película, es la imagen de las olas. Y de repente Jesús, ¿no? Calma. Y de repente se hizo plena calma. ¿Te imaginas estar ahí? Tú preocupadísimo. Nunca hubo tanto sufrimiento en la raza humana. La barca se está por dar vuelta. Dice, que perecemos. Y él, sí, calma. Dice el versículo siguiente, el 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y es una gran pregunta. No solo qué pasó con la fe de ustedes, que es principalmente lo que se está refiriendo aquí, sino ¿dónde está puesta tu fe? Llevándolo un poquito más allá, aunque lo que puntualmente está diciendo es ¿dónde está la fe de ustedes? Lo que decían creer, lo que decían confiar, lo que cantaban hace media hora. Tú eres el poderoso, tú eres el digno, el sublime, el grande, no hay nadie como tú, perfecto en todos tus caminos, aleluya. Pero cuando pasa la prueba, ¿dónde está vuestra fe? Pero también una gran pregunta sería, ¿dónde está tu fe? ¿En que esas cosas del mundo, cuando las obtengas, vas a estar pleno, vas a estar feliz? Que si tienes esas cosas que tú crees, que tu fe te hace pensar que si las tienes vas a ser feliz, y que no entiendes por qué si Él te ama no te las da. Porque para ti es obvio, tu fe te dice que si tienes esas cosas, tu vida va a ser plena. Pero no entiendes cómo Dios no piensa igual que tú. ¿Cómo puede ser? A ver, no me gusta este Dios. Me gusta un Dios que todo eso que yo pienso que cuando lo tenga voy a ser feliz, cuando yo se lo pida me lo dé. Pero ¿qué pasa cuando ese Dios tiene un plan mayor y dice, yo permito tormentas en tu vida? Yo te dejé en medio de la aflicción. Hay un versículo que nunca me causó mucha gracia, que cuando lo pienso o lo predico, hay algo dentro mío que no termina de gustarle. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La verdad, por años me costó ese versículo decir, yo siendo padre jamás dejaría a mis hijas en un lugar de aflicción. Las guardaría de la aflicción. Pero tú, siendo Dios, ya no un padre como soy yo, humano, finito totalmente, sino tú con un plan infinito, dejas a tus hijos en la aflicción. Te duermes y dejas que se levante la tempestad. No podía saber Jesús que venía una tempestad, pero permite la aflicción, permite la tormenta, permite la tempestad. Y cuando clamamos a Él en el tiempo perfecto, en la situación perfecta, conforme a su plan y no a tú ni a mi plan, conforme a su plan, Él dice, reprendo la tormenta y se hace bonanza. Y nos pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Fe en qué? En que Él es la autoridad sobre toda tormenta. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y claro, ellos estaban aterrados y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este que tiene semejante autoridad?
La respuesta es Dios. Dios tiene la autoridad sobre todas las tormentas de este mundo. Si eres el primer caso y simplemente dices, no, yo no creo que esto es, no hay otra autoridad sobre las tormentas de este mundo. Si piensas, ay, pero paso por problemas, ya no quiero a Dios, tienes que saber que tu pensamiento es un pensamiento superficial, donde Dios tiene un plan infinitamente más grande y ese Dios permite tormentas, pero Él es la autoridad sobre las tormentas. Cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, Él dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. No te dejé en la aflicción desamparado, te dejo en la aflicción porque yo tengo control sobre la aflicción, tengo control sobre la tempestad. Confía en mí. Y si eres el que tiene fe, de que dice, no, yo creo que cuando consiga esto y cuando consiga esto, ahí voy a ser feliz. Tienes esa fe, la fe puesta en esas cosas, Dios te dice, pues estás poniendo la fe en algo totalmente equivocado, en algo que se va a venir abajo. Tienes que confiar en mí. Yo soy la única fuente que calma, que actúa en tu vida. El Salmo 87:7 dice, todas mis fuentes están en ti. Yo no quiero una vida de infelicidad. Yo no quiero una vida de porquería. No quiero una vida fracasada. No. Yo quiero ver a mis hijas amando a Dios, felices, plenas. Quiero un matrimonio pleno. Quiero una vida que mire para atrás y valió la pena vivir. ¡Qué bueno! No quiero una vida de tormenta sin sentido, donde la tormenta me lleva para acá y luego me lleva para allá y hace lo que quiere de mí la tormenta. Pero entiendo que todas mis fuentes están en Dios. Que todo lo que necesito está en Él y a Él clamo. Y Él es el Dios de mis tormentas. Él es la autoridad sobre mis tormentas. Pero a veces clamamos y la respuesta no viene. Y no nos gusta. Yo 18 años clamé por mi hija, Cindy. Y la vi en situaciones no agradables. Tuve que retarla muchísimas veces y tendré que seguir ayudándola y aconsejándola quizás el resto de mi vida, porque también va a seguir progresando de a poco. Pero la veía y clamaba y decía, Señor, tenés misericordia, Señor. Sufre, es mi hija, no te ve, no te anhela, por favor. Y clamé año tras año tras año y no veía absolutamente nada. Y le preguntábamos con mi esposa, le preguntábamos, Cinti, ¿querés seguir al Señor? Y me decía, no sé qué quiero. Y era como si me clavaran un cuchillo en el corazón y me tiran y arrancaran. No sé lo que quiero. Y veía a otros jóvenes en el último tiempo bautizarse y me alegraba con todo mi corazón. Y en ese mismo momento clamaba, Padre, mi hija, mi hija, mi hija. Hace unas semanas mi esposa me dice, Cinti se quiere bautizar. Y mi primer pensamiento no fue de fe, sino que dije, no, lo que quiere es el afecto, que le digan, uy, qué bueno, Cinti. Entonces le dije a Vero, le dije, voy a irme un rato con Cinti. Y nos fuimos caminando y le dije, Cinti, cuidado. ¿Por qué estás diciendo que querés bautizarte? No, es que ahora entiendo. Y me empezó a hablar del Señor. Yo le dije, mira que esto significa seguir como papá y mamá, seguir a Cristo hasta lo último de tu vida. El mundo queda atrás. Y me dijo, el mundo quedó atrás, yo quiero al Señor. Yo quiero, y se la empecé a poner difícil y me hablaba del Señor y no tuve otra cosa que pensar que Dios estaba respondiendo una oración, un clamor, un llanto de 18 años. Amén. Hay oraciones que Dios responde más rápido y nos encanta Dios. Y hay oraciones que Dios responde a su tiempo y ya no nos gusta tanto Dios. Pero Él sigue siendo la autoridad sobre nuestras tormentas presentes en este tiempo
donde tenemos el fruto de habernos revelado como raza de Dios, que tenemos una guerra intensa, espiritual, donde los enemigos de Dios están luchando contra Dios, pero también están queriendo sostener lo que ya perdieron, los cautivos. Pero Cristo Jesús sigue estando al control de absolutamente todo, de toda tormenta presente. Aunque no lo veas, aunque la barca empieza a temblar, aunque la tormenta se vuelve difícil, aunque hay momentos donde uno no entiende lo que está pasando, pero Él está al control. Él sigue siendo la autoridad sobre las tormentas. Y esa autoridad sobre las tormentas no solamente nos dice, yo soy quien, cuando doy la orden, la tormenta en tu vida se detiene. Yo estoy al control de tus tormentas presentes, sino que todo lo que vemos en el Evangelio es un reflejo, es un pequeño anticipo de lo que Dios va a hacer a través de Cristo Jesús, porque Él ha prometido que Jesús va a volver a reinar, va a poner paz en el caos. Él va a entrar en la tormenta de este mundo y la tormenta de este mundo va a entrar en plena bonanza, en calma. Él ha prometido en su palabra. Dios prometió, el mismo Jesús en realidad, Apocalipsis 21:4, dice, enjugará, limpiará, secará, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Dios, la autoridad sobre las tormentas, nos deja ver esta pequeña historia donde Jesús calma la tormenta, pero nos está anticipando ese momento donde Él va a calmar absolutamente la tormenta de este mundo que depende de Él y de nadie más. Dios está permitiendo que Satanás siga atacando, que los demonios sigan atacando, la corrupción de este mundo y todo lo que va pasando. Pero Él dice, aférrate a mí, fortalécete en mí, echa raíces bien fuertes. Yo te voy a dar la fuerza para soportar, para atravesar. Y cuando sea el momento perfecto voy a calmar la tormenta de esto o de aquello o del otro. Pero te prometo un tiempo donde yo soy la autoridad sobre toda la tormenta de este mundo y se terminará para siempre. Esa es mi promesa suprema para mis hijos. ¡Aleluya! Tú dirás, eso es fe. Sí, la misma fe que quizás tienes tú pensando que cuando consigas tal cosa o tengas otra mujer o tengas 10 mujeres vas a ser feliz. La tuya es fe, la nuestra es fe, pero es fe en el Creador del universo que nos ha prometido en su palabra, nosotros lo creemos y creemos que Él va a volver a cumplir su promesa inquebrantable de que Él va a terminar con toda tormenta en este mundo. Él es el que tiene el control, en Él confiamos.